Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast sobre la historia de México. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, alumno de la Prepa Inter. Hoy voy a hablar de varios temas. Comencemos con uno de ellos. Hoy voy a hablar de los movimientos sociales de México, como es magisterial, ferrocarrilero y médico. El movimiento ferrocarrilero de 1958 fue sin duda uno de los más grandes en México y una de las luchas sindicales más grandes del siglo XX de México. Otro tema es el movimiento magisterial. En México fueron una serie de huelgas y movimiento social en el que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas. El 12 de abril de 1958 se desbordó ese descontento. Y otro de los movimientos más grandes de México fue el movimiento médico. Fue un movimiento social que involucró 4 paros de labores por médicos de las instituciones de salud de México, en demanda de mejoras salariales y condiciones de trabajo. Pero bueno, esos fueron algunos de los movimientos en México. Y ahora hablaremos de otro tema bastante importante para México, que fue la organización de la sociedad civil como reacción del terremoto de 1985. Y te preguntarás, ¿cómo participó la sociedad civil en el terremoto de 1985? Esa mañana de 1985, el terremoto no solo despertó a la sociedad civil con numerosas pérdidas, sino que la tragedia y los escombros también eran un gran problema para la sociedad. Y ahí fue cuando la sociedad se unió más que nunca, gracias a un problema muy grave que pasó en México, todos ayudándose unos a otros. Por eso la sociedad de 1985 pasó a la historia, como el representante del nosotros nacional. Pasamos al siguiente tema, que es formación de la oposición de las elecciones presidenciales de 1988. Las elecciones de 1988 han sido consideradas como un momento de ruptura y simultaneamiento como un indicador de presencia de una cultura autoritaria. La intención política del PRI fue muy clara: mantener a todos bajo su poder. En estas elecciones el PRI comenzó a perder su posición de partido hegemónico, aun cuando siguió siendo dominante. Suma, las elecciones modificaron el comportamiento de los electores, al registrarse un fenómeno de polarización de las fuerzas políticas, reactivando la demanda hacia una democracia que ubicó a todas las fuerzas políticas en el medio plazo en igualdad de sus circunstancias. Y nuestro último tema, que es la creación de la IFE, hoy en día INE, y su trascendencia en la democracia con la participación ciudadana. El Congreso de la Unión expidió el Código Federal de la Institución y Procedimientos Electorales y ordenó la creación de la Institución Federal Electoral. Pero, ¿cuál fue el cambio del IFE a INE? Tras la reforma política electoral impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se acordó la disolución del IFE para dar paso a la nueva institución que se encargará de los asuntos electorales a nivel federal, creando así el nuevo Instituto Nacional Electoral, que entró en funciones el 4 de abril del 2014. Y bueno, hasta ahí la información. Esperamos les haya gustado este podcast y sigan teniendo un excelente día. Gracias por escuchar.